No necesitas dirigir este momento. No hay instrucciones que seguir. Ni pasos que cumplir. Ni una forma correcta de estar aquí. Puedes permitir que todo ocurra. Sin intervenir. El cuerpo sabe acomodarse. Cuando deja de recibir órdenes. La mente sabe aflojar. Cuando no se le pide nada. Si notas un impulso por ajustar algo, no lo sigas. Déjalo pasar. No hace falta mejorar este instante. Puedes quedarte tal como estás. Aunque no sea cómodo del todo. Aunque no sea perfecto. Aunque no se parezca a lo que esperabas. El descanso no exige condiciones. No tienes que sentir calma. Para poder descansar. No tienes que estar en silencio. Para que la mente afloje. A veces el descanso aparece. Como una simple falta de interés. Por seguir empujando. Puedes permitir que las sensaciones vayan y vengan. Sin convertirlas en señales. No todo lo que aparece tiene un significado. El cuerpo y la mente se regulan mejor cuando no son observados de cerca. Si algo se repite, déjalo repetirse. Si algo se diluye, déjalo ir. No hay nada que retener aquí. Este espacio no se mueve. Aunque tú te muevas. No cambia. Aunque pierdas el hilo. Y aunque no lo pienses. Aunque no lo nombres. Hay algo estable. Que no depende de tu atención. Puedes apoyarte en esa estabilidad. Sin comprobarla. Sin asegurarte. Sin pedir pruebas. Permitir es suficiente. No hacer nada. También es una forma de descanso. Puedes quedarte aquí. Sin intención. Sin esfuerzo. Dejando que este momento siga su curso. Por sí solo. Ahora no hay nada que sostener. El cuerpo ya no necesita responder. La mente ya no necesita seguir. La atención puede disolverse sin esfuerzo. Todo lo que antes parecía importante queda fuera de este momento. No hay urgencia. No hay dirección. No hay intención. El sistema nervioso entra en estados más profundos. Cuando no se le estimula. Cuando no se le llama. Cuando no se le pide nada. La ansiedad no tiene espacio aquí. No porque se haya ido, sino porque no hay estructura que la contenga. Las sensaciones se vuelven vagas. El cuerpo se siente amplio. El peso se reparte sin esfuerzo. No es necesario notar nada. No es necesario escuchar. No es necesario comprender. El descanso ocurre incluso sin conciencia. Puede que ya no distingas las palabras. Puede que el tiempo pierda continuidad. Puede que no haya una sensación clara de inicio o final. Eso es natural. Eso es descanso. El cuerpo sabe cómo permanecer aquí. Sabe cómo sostener este estado. Sabe cómo profundizar sin guía. No hay nada que empujar. No hay nada que corregir. No hay nada que mejorar. Todo lo que antes estaba activo se apaga sin resistencia. Todo lo que antes estaba en tensión encuentra apoyo. No hay un objetivo que alcanzar. No hay un punto final que cruzar. Este estado se mantiene solo. De forma estable. De forma silenciosa. Puede continuar así. Durante minutos. Durante horas. Sin interrupción. No hace falta volver. No hace falta decidir. El descanso ya está ocurriendo. Aquí no hay nada más que hacer. Nada más que permitir. Nada más que dejar que continúe. Este momento es suficiente. Y puede sostenerse todo el tiempo que el cuerpo necesite. En este punto, incluso las palabras pueden desaparecer. El cuerpo ya está haciendo lo que sabe hacer. La mente ya no necesita participar. La atención puede soltarse por completo. No hay nada que vigilar. No hay nada que anticipar.
No hay nada que sostener. La ansiedad no tiene función aquí. No porque se haya ido, sino porque ya no hay tarea que cumplir. Todo se vuelve más simple, más lento, más amplio. Las sensaciones se diluyen. El peso del cuerpo se reparte sin esfuerzo. El ritmo interno desciende de forma natural. No es necesario escuchar. No es necesario entender. No es necesario permanecer despierta. El descanso ocurre solo. Puede que ya no percibas el paso del tiempo. Puede que las palabras pierdan forma. Puede que no haya una frontera clara entre estar despierta y dormir. Eso es normal. Eso es suficiente. El sistema nervioso se estabiliza cuando no se le dirige, cuando no se le observa, cuando no se le exige nada. La ansiedad no puede mantenerse sin atención, sin tensión, sin estructura. Todo lo que antes estaba activo se apaga suavemente. Todo lo que antes estaba en alerta encuentra reposo. No hay un final que alcanzar. No hay un cierre que realizar. Este estado se sostiene solo, sin intervención, sin esfuerzo. Puede continuar así, de forma estable, durante todo el tiempo que el cuerpo necesite. No hay nada más que hacer, nada más que permitir. El descanso ya está aquí, y puede quedarse. Aquí ya no es necesario seguir. El cuerpo está presente. La mente puede retirarse. La atención puede desaparecer sin esfuerzo. No hay dirección. No hay intención. No hay expectativa. La ansiedad no tiene lugar cuando no hay tensión que la sostenga. No porque se haya eliminado, sino porque no encuentra estructura. Todo se vuelve estable. Simple. Lento. El peso del cuerpo se acomoda solo. La respiración sigue su propio ritmo. Las sensaciones se vuelven difusas. No es necesario escuchar. No es necesario comprender. No es necesario permanecer consciente. El descanso ocurre incluso sin participación. Puede que ya no haya una percepción clara del tiempo. Puede que las palabras pierdan significado. Puede que no haya diferencia entre estar despierta o dormida. Eso es descanso profundo. El sistema nervioso entra en estados más básicos. Cuando no se le estimula. Cuando no se le observa. Cuando no se le dirige. La ansiedad no puede sostenerse aquí. No hay vigilancia. No hay control. No hay esfuerzo. Todo lo que antes estaba activo se apaga suavemente. Todo lo que antes estaba tenso encuentra apoyo sin resistencia. No hay nada que completar. No hay nada que cerrar. No hay nada que decidir. Este estado se mantiene solo. Sin intervención. Sin corrección. Puede continuar así. De forma estable. Durante todo el tiempo que el cuerpo necesite. No hay final. No hay inicio. No hay transición. Solo descanso. Y puede quedarse. En este punto no hay nada que hacer. El cuerpo está donde necesita estar. La mente puede apagarse sin aviso. La atención no tiene que sostenerse. No hay intención. No hay esfuerzo. No hay dirección. La ansiedad ya no encuentra forma aquí. No porque se haya ido, sino porque no hay tensión que la alimente. Todo se vuelve uniforme. Lento. Estable. Las sensaciones se diluyen. El cuerpo se apoya sin peso. El ritmo interno se mantiene solo. No es necesario escuchar palabras. No es necesario seguir frases. No es necesario permanecer despierta. El descanso ocurre incluso sin conciencia. Puede que no haya percepción clara del tiempo. Puede que no haya recuerdo inmediato. Puede que no haya sensación definida. Eso es descanso profundo. El sistema nervioso entra en estados básicos. Cuando no se le estimula. Cuando no se le llama.
Cuando no se le pide nada. La ansiedad no puede mantenerse sin estructura. Sin vigilancia. Sin tensión. Todo lo que antes estaba activo queda en reposo. Todo lo que antes estaba en alerta se apaga sin resistencia. No hay nada que cerrar. No hay nada que completar. No hay nada que decidir. Este estado se sostiene solo. Sin intervención. Sin corrección. Puede continuar así. Durante minutos. Durante horas. Sin interrupción. No hay principio. No hay final. No hay transición. Solo descanso. Y puede quedarse. No hay nada que atender. El cuerpo está aquí. La mente puede desaparecer. La atención no necesita mantenerse. Todo sigue sin esfuerzo. No hay intención. No hay dirección. No hay objetivo. La ansiedad no puede mantenerse. Cuando no hay tensión. Cuando no hay vigilancia. Cuando no hay control. Las sensaciones se vuelven suaves. El peso se reparte. El ritmo interno continúa solo. No es necesario escuchar. No es necesario recordar. No es necesario estar presente. El descanso ocurre incluso sin conciencia. Puede que no haya palabras. Puede que no haya imágenes. Puede que no haya percepción clara. Eso es suficiente. El sistema nervioso permanece estable. Cuando no se le estimula. Cuando no se le llama. Cuando no se le empuja. Todo lo que antes estaba activo queda en reposo. Todo lo que antes estaba en alerta se apaga lentamente. No hay nada que cerrar. No hay nada que terminar. No hay nada que decidir. Este estado se sostiene solo. Sin intervención. Sin corrección. Puede continuar así. Todo el tiempo que el cuerpo necesite. No hay inicio. No hay final. No hay transición. Solo descanso. Y puede quedarse. Aquí no hay nada que seguir. El cuerpo está sostenido. La mente no necesita estar. La atención puede disolverse por completo. No hay ritmo que controlar. No hay respiración que observar. No hay sensación que cambiar. La ansiedad no encuentra lugar. Cuando no hay tensión. Cuando no hay dirección. Cuando no hay esfuerzo. Todo permanece estable. El peso del cuerpo se reparte. El tiempo pierde forma. La percepción se vuelve amplia y suave. No es necesario escuchar palabras. No es necesario comprender. No es necesario recordar. El descanso ocurre solo. Puede que no haya imágenes. Puede que no haya pensamientos. Puede que no haya conciencia clara. Eso es suficiente. El sistema nervioso se mantiene en reposo. Cuando no se le estimula. Cuando no se le nombra. Cuando no se le empuja. Todo lo que antes estaba activo queda suspendido. Todo lo que antes estaba en alerta se apaga sin resistencia. No hay nada que cerrar. No hay nada que terminar. No hay nada que decidir. Este estado no necesita continuidad. No necesita dirección. No necesita intención. Puede sostenerse solo. De forma estable. Durante todo el tiempo que el cuerpo necesite. No hay principio. No hay final. No hay transición. Solo reposo. Y puede quedarse. No hay nada que sostener ahora. El cuerpo ya está apoyado. La mente no necesita participar. La atención puede retirarse sin esfuerzo. Todo funciona solo. No hay urgencia. No hay dirección. No hay nada que vigilar. La ansiedad no puede mantenerse. Cuando no hay tensión que la alimente. Cuando no hay control. Cuando no hay intención. Las sensaciones se suavizan. El peso se distribuye.
El ritmo interno continúa estable. No es necesario escuchar palabras. No es necesario seguir frases. No es necesario permanecer consciente. El descanso ocurre incluso sin atención. Puede que no haya recuerdos claros. Puede que el tiempo no tenga forma. Puede que no haya diferencia entre pensar y no pensar. Eso es descanso profundo. El sistema nervioso se mantiene en equilibrio. Cuando no se le empuja. Cuando no se le estimula. Cuando no se le dirige. Todo lo que antes estaba activo queda en pausa. Todo lo que antes estaba en alerta se apaga lentamente. No hay nada que cerrar. No hay nada que terminar. No hay nada que decidir. Este estado se sostiene solo. Sin intervención. Sin corrección. Puede continuar así durante todo el tiempo que el cuerpo necesite. No hay inicio. No hay final. No hay transición. Solo reposo. Y puede quedarse. No hay nada que comprobar. El cuerpo está estable. La mente no necesita estar presente. La atención puede retirarse por completo. Todo sigue sin esfuerzo. No hay control. No hay dirección. No hay intención. La ansiedad no encuentra forma. Cuando no hay tensión que la sostenga. Cuando no hay vigilancia. Cuando no hay movimiento interno. Las sensaciones se vuelven suaves. El cuerpo se siente amplio. El ritmo interno permanece constante. No es necesario escuchar. No es necesario comprender. No es necesario recordar. El descanso ocurre incluso sin conciencia. Puede que las palabras se diluyan. Puede que el tiempo pierda continuidad. Puede que no haya percepción clara. Eso es suficiente. El sistema nervioso se mantiene en reposo. Cuando no se le estimula. Cuando no se le nombra. Cuando no se le empuja. Todo lo que antes estaba activo queda suspendido. Todo lo que antes estaba en alerta se apaga lentamente. No hay nada que cerrar. No hay nada que terminar. No hay nada que decidir. Este estado se sostiene solo. Sin intervención. Sin corrección. Puede continuar así durante minutos. Durante horas. Sin interrupción. No hay principio. No hay final. No hay transición. Solo descanso. Y puede quedarse. Aquí no hay nada que atender. El cuerpo permanece. La mente puede retirarse. La atención no necesita sostenerse. Todo ocurre solo. No hay esfuerzo. No hay dirección. No hay nada que vigilar. La ansiedad no puede mantenerse. Cuando no hay tensión. Cuando no hay control. Cuando no hay intención. Las sensaciones se vuelven uniformes. El peso se reparte sin resistencia. El ritmo interno se mantiene estable. No es necesario escuchar palabras. No es necesario seguir pensamientos. No es necesario estar presente. El descanso ocurre incluso sin conciencia. Puede que no haya imágenes. Puede que no haya recuerdos. Puede que no haya percepción clara del tiempo. Eso es suficiente. El sistema nervioso permanece en reposo. Cuando no se le empuja. Cuando no se le observa. Cuando no se le pide nada. Todo lo que antes estaba activo queda en pausa. Todo lo que antes estaba en alerta se apaga lentamente. No hay nada que cerrar. No hay nada que terminar. No hay nada que decidir. Este estado se sostiene solo. Sin intervención. Sin corrección. Puede continuar así todo el tiempo que el cuerpo necesite. No hay inicio. No hay final. No hay transición. Solo reposo. Y puede quedarse. No hay nada que hacer ahora. El cuerpo está sostenido. La mente puede apagarse.
La atención no necesita mantenerse. Todo sigue por sí solo. No hay control. No hay dirección. No hay intención. La ansiedad no encuentra espacio. Cuando no hay tensión que la alimente. Cuando no hay vigilancia. Cuando no hay esfuerzo interno. Las sensaciones se vuelven planas. El peso del cuerpo se reparte. El ritmo interno permanece estable. No es necesario escuchar. No es necesario comprender. No es necesario recordar. El descanso ocurre incluso sin conciencia. Puede que no haya pensamientos. Puede que no haya imágenes. Puede que el tiempo pierda forma. Eso es suficiente. El sistema nervioso se mantiene en reposo. Cuando no se le estimula. Cuando no se le observa. Cuando no se le empuja. Todo lo que antes estaba activo queda suspendido. Todo lo que antes estaba en alerta se apaga suavemente. No hay nada que cerrar. No hay nada que terminar. No hay nada que decidir. Este estado se sostiene solo. Sin intervención. Sin corrección. Puede continuar así. Durante minutos. Durante horas. Sin interrupción. No hay principio. No hay final. No hay transición. Solo descanso. Y puede quedarse. No hay nada que sostener. El cuerpo permanece estable. La mente puede retirarse. La atención no necesita fijarse en nada. Todo continúa solo. No hay intención. No hay dirección. No hay esfuerzo interno. La ansiedad no encuentra forma. Cuando no hay tensión que la alimente. Cuando no hay vigilancia. Cuando no hay control. Las sensaciones se vuelven suaves y uniformes. El peso del cuerpo se reparte sin resistencia. El ritmo interno se mantiene constante. No es necesario escuchar palabras. No es necesario seguir pensamientos. No es necesario permanecer despierta. El descanso ocurre incluso sin conciencia. Puede que no haya imágenes. Puede que no haya recuerdos. Puede que el tiempo pierda continuidad. Eso es suficiente. El sistema nervioso permanece en reposo. Cuando no se le empuja. Cuando no se le observa. Cuando no se le pide nada. Todo lo que antes estaba activo queda en pausa. Todo lo que antes estaba en alerta se apaga lentamente. No hay nada que cerrar. No hay nada que terminar. No hay nada que decidir. Este estado se sostiene solo. Sin intervención. Sin corrección. Puede continuar así. Todo el tiempo que el cuerpo necesite. No hay inicio. No hay final. No hay transición. Solo reposo. Y puede quedarse. No hay nada que atender ahora. El cuerpo está sostenido. La mente no necesita participar. La atención puede retirarse por completo. Todo permanece estable. No hay intención. No hay dirección. No hay esfuerzo. La ansiedad no puede mantenerse. Cuando no hay tensión que la alimente. Cuando no hay vigilancia. Cuando no hay control. Las sensaciones se vuelven planas. El peso se distribuye sin resistencia. El ritmo interno continúa solo. No es necesario escuchar. No es necesario comprender. No es necesario recordar. El descanso ocurre incluso sin conciencia. Puede que no haya pensamientos claros. Puede que no haya imágenes. Puede que el tiempo pierda forma. Eso es suficiente. El sistema nervioso permanece en reposo. Cuando no se le empuja. Cuando no se le observa. Cuando no se le dirige. Todo lo que antes estaba activo queda suspendido. Todo lo que antes estaba en alerta se apaga suavemente. No hay nada que cerrar. No hay nada que terminar. No hay nada que decidir. Este estado se sostiene solo. Sin intervención.
sin corrección. Puede continuar así. Durante minutos. Durante horas. Sin interrupción. No hay principio. No hay final. No hay transición. Solo descanso. Y puede quedarse. No hay nada que dirigir. El cuerpo permanece. La mente puede retirarse. La atención no necesita sostenerse. Todo ocurre sin esfuerzo. No hay intención. No hay control. No hay vigilancia. La ansiedad no puede mantenerse. Cuando no hay tensión que la alimente. Cuando no hay estructura. Cuando no hay empuje interno. Las sensaciones se igualan. El peso del cuerpo se reparte. El ritmo interno continúa estable. No es necesario escuchar palabras. No es necesario seguir pensamientos. No es necesario estar presente. El descanso ocurre incluso sin conciencia. Puede que no haya imágenes. Puede que no haya recuerdos. Puede que el tiempo no tenga forma. Eso es suficiente. El sistema nervioso permanece en reposo. Cuando no se le estimula. Cuando no se le observa. Cuando no se le empuja. Todo lo que antes estaba activo. Queda suspendido. Todo lo que antes estaba en alerta. Se apaga lentamente. No hay nada que cerrar. No hay nada que terminar. No hay nada que decidir. Este estado se sostiene solo. Sin intervención. Sin corrección. Puede continuar así. Todo el tiempo que el cuerpo necesite. No hay inicio. No hay final. No hay transición. Solo reposo. Y puede quedarse. No hay nada que ajustar. El cuerpo está sostenido. La mente puede apagarse. La atención no necesita permanecer. Todo sigue solo. No hay intención. No hay dirección. No hay esfuerzo interno. La ansiedad no encuentra lugar. Cuando no hay tensión que la sostenga. Cuando no hay vigilancia. Cuando no hay control. Las sensaciones se vuelven uniformes. El peso del cuerpo se reparte sin resistencia. El ritmo interno continúa estable. No es necesario escuchar. No es necesario comprender. No es necesario recordar. El descanso ocurre incluso sin conciencia. Puede que no haya pensamientos. Puede que no haya imágenes. Puede que el tiempo pierda continuidad. Eso es suficiente. El sistema nervioso permanece en reposo. Cuando no se le empuja. Cuando no se le observa. Cuando no se le dirige. Todo lo que antes estaba activo. Queda en pausa. Todo lo que antes estaba en alerta. Se apaga suavemente. No hay nada que cerrar. No hay nada que terminar. No hay nada que decidir. Este estado se sostiene solo. Sin intervención. Sin corrección. Puede continuar así. Durante minutos. Durante horas. Sin interrupción. No hay principio. No hay final. No hay transición. Solo descanso. Y puede quedarse. No hay nada que sostener ahora. El cuerpo permanece estable. La mente puede retirarse. La atención no necesita fijarse en nada. Todo continúa sin esfuerzo. No hay intención. No hay control. No hay vigilancia. La ansiedad no puede mantenerse. Cuando no hay tensión que la alimente. Cuando no hay estructura. Cuando no hay empuje interno. Las sensaciones se igualan. El peso del cuerpo se reparte sin resistencia. El ritmo interno se mantiene constante. No es necesario escuchar palabras. No es necesario seguir pensamientos. No es necesario permanecer despierta. El descanso ocurre incluso sin conciencia. Puede que no haya imágenes. Puede que no haya recuerdos. Puede que el tiempo pierda forma. Eso es suficiente. El sistema nervioso permanece en reposo.
Cuando no se le estimula. Cuando no se le observa. Cuando no se le empuja. Todo lo que antes estaba activo queda suspendido. Todo lo que antes estaba en alerta se apaga lentamente. No hay nada que cerrar. No hay nada que terminar. No hay nada que decidir. Este estado se sostiene solo. Sin intervención. Sin corrección. Puede continuar así todo el tiempo que el cuerpo necesite. No hay inicio. No hay final. No hay transición. Solo reposo. Y puede quedarse. No hay nada que intervenir. El cuerpo está aquí. La mente puede retirarse. La atención no necesita sostenerse. Todo se mantiene solo. No hay intención. No hay dirección. No hay control. La ansiedad no encuentra espacio. Cuando no hay tensión que la alimente. Cuando no hay vigilancia. Cuando no hay empuje interno. Las sensaciones se vuelven uniformes. El peso del cuerpo se distribuye sin resistencia. El ritmo interno continúa estable. No es necesario escuchar palabras. No es necesario seguir pensamientos. No es necesario permanecer consciente. El descanso ocurre incluso sin atención. Puede que no haya imágenes. Puede que no haya recuerdos. Puede que el tiempo pierda forma. Eso es suficiente. El sistema nervioso permanece en reposo. Cuando no se le estimula. Cuando no se le observa. Cuando no se le empuja. Todo lo que antes estaba activo queda suspendido. Todo lo que antes estaba en alerta se apaga lentamente. No hay nada que cerrar. No hay nada que terminar. No hay nada que decidir. Este estado se sostiene solo. Sin intervención. Sin corrección. Puede continuar así durante minutos. Durante horas. Sin interrupción. No hay principio. No hay final. No hay transición. Solo reposo. Y puede quedarse. No hay nada que atender aquí. El cuerpo permanece. La mente puede apagarse. La atención no necesita fijarse en nada. Todo continúa sin esfuerzo. No hay intención. No hay dirección. No hay vigilancia. La ansiedad no puede sostenerse. Cuando no hay tensión que la alimente. Cuando no hay estructura. Cuando no hay empuje interno. Las sensaciones se vuelven planas. El peso del cuerpo se reparte. El ritmo interno se mantiene constante. No es necesario escuchar palabras. No es necesario seguir pensamientos. No es necesario permanecer despierta. El descanso ocurre incluso sin conciencia. Puede que no haya imágenes. Puede que no haya recuerdos. Puede que el tiempo pierda forma. Eso es suficiente. El sistema nervioso permanece en reposo. Cuando no se le empuja. Cuando no se le observa. Cuando no se le dirige. Todo lo que antes estaba activo queda en pausa. Todo lo que antes estaba en alerta se apaga lentamente. No hay nada que cerrar. No hay nada que terminar. No hay nada que decidir. Este estado se sostiene solo. Sin intervención. Sin corrección. Puede continuar así todo el tiempo que el cuerpo necesite. No hay inicio. No hay final. No hay transición. Solo reposo. Y puede quedarse. No hay nada que sostener aquí. El cuerpo está apoyado. La mente puede retirarse. La atención no necesita mantenerse activa. Todo sigue sin esfuerzo. No hay intención. No hay control. No hay vigilancia. La ansiedad no encuentra forma. Cuando no hay tensión que la alimente. Cuando no hay empuje interno. Cuando no hay estructura que sostener. Las sensaciones se vuelven uniformes.
El peso del cuerpo se distribuye sin resistencia. El ritmo interno permanece estable. No es necesario escuchar palabras. No es necesario seguir pensamientos. No es necesario permanecer consciente. El descanso ocurre incluso sin atención. Puede que no haya imágenes. Puede que no haya recuerdos. Puede que el tiempo pierda continuidad. Eso es suficiente. El sistema nervioso permanece en reposo. Cuando no se le estimula. Cuando no se le observa. Cuando no se le empuja. Todo lo que antes estaba activo queda suspendido. Todo lo que antes estaba en alerta se apaga lentamente. No hay nada que cerrar. No hay nada que terminar. No hay nada que decidir. Este estado se sostiene solo. Sin intervención. Sin corrección. Puede continuar así. Durante minutos. Durante horas. Sin interrupción. No hay principio. No hay final. No hay transición. Solo reposo. Y puede quedarse. No hay nada que ajustar ahora. El cuerpo permanece estable. La mente puede apagarse. La atención no necesita sostenerse. Todo continúa sin esfuerzo. No hay intención. No hay dirección. No hay vigilancia. La ansiedad no puede mantenerse. Cuando no hay tensión que la alimente. Cuando no hay estructura. Cuando no hay empuje interno. Las sensaciones se igualan. El peso del cuerpo se reparte sin resistencia. El ritmo interno se mantiene constante. No es necesario escuchar palabras. No es necesario seguir pensamientos. No es necesario permanecer despierta. El descanso ocurre incluso sin conciencia. Puede que no haya imágenes. Puede que no haya recuerdos. Puede que el tiempo pierda forma. Eso es suficiente. El sistema nervioso permanece en reposo. Cuando no se le estimula. Cuando no se le observa. Cuando no se le empuja. Todo lo que antes estaba activo queda suspendido. Todo lo que antes estaba en alerta se apaga lentamente. No hay nada que cerrar. No hay nada que terminar. No hay nada que decidir. Este estado se sostiene solo. Sin intervención. Sin corrección. Puede continuar así. Todo el tiempo que el cuerpo necesite. No hay inicio. No hay final. No hay transición. Solo reposo. Y puede quedarse. No hay nada que sostener en este momento. El cuerpo está apoyado. La mente puede retirarse. La atención no necesita permanecer activa. Todo continúa sin esfuerzo. No hay intención. No hay control. No hay vigilancia. La ansiedad no puede mantenerse. Cuando no hay tensión que la alimente. Cuando no hay estructura que la sostenga. Cuando no hay empuje interno. Las sensaciones se vuelven uniformes. El peso del cuerpo se distribuye sin resistencia. El ritmo interno permanece estable. No es necesario escuchar palabras. No es necesario seguir pensamientos. No es necesario permanecer consciente. El descanso ocurre incluso sin atención. Puede que no haya imágenes. Puede que no haya recuerdos. Puede que el tiempo pierda continuidad. Eso es suficiente. El sistema nervioso permanece en reposo. Cuando no se le estimula. Cuando no se le observa. Cuando no se le empuja. Todo lo que antes estaba activo queda suspendido. Todo lo que antes estaba en alerta se apaga lentamente. No hay nada que cerrar. No hay nada que terminar. No hay nada que decidir. Este estado se sostiene solo. Sin intervención. Sin corrección. Puede continuar así. Durante minutos. Durante horas. Sin interrupción. No hay principio. No hay final. No hay transición. Solo reposo.
Y puede quedarse. No hay nada que atender ahora. El cuerpo permanece. La mente puede apagarse. La atención no necesita sostenerse. Todo continúa sin esfuerzo. No hay intención. No hay dirección. No hay vigilancia. La ansiedad no encuentra espacio. Cuando no hay tensión que la alimente. Cuando no hay estructura. Cuando no hay empuje interno. Las sensaciones se vuelven planas. El peso del cuerpo se reparte. El ritmo interno se mantiene constante. No es necesario escuchar palabras. No es necesario seguir pensamientos. No es necesario permanecer despierta. El descanso ocurre incluso sin conciencia. Puede que no haya imágenes. Puede que no haya recuerdos. Puede que el tiempo pierda forma. Eso es suficiente. El sistema nervioso permanece en reposo. Cuando no se le empuja. Cuando no se le observa. Cuando no se le dirige. Todo lo que antes estaba activo queda en pausa. Todo lo que antes estaba en alerta se apaga lentamente. No hay nada que cerrar. No hay nada que terminar. No hay nada que decidir. Este estado se sostiene solo. Sin intervención. Sin corrección. Puede continuar así. Todo el tiempo que el cuerpo necesite. No hay inicio. No hay final. No hay transición. Solo reposo. Y puede quedarse. No hay nada que vigilar. El cuerpo está sostenido. La mente puede retirarse. La atención no necesita fijarse en nada. Todo continúa por sí solo. No hay intención. No hay dirección. No hay esfuerzo interno. La ansiedad no puede mantenerse. Cuando no hay tensión que la alimente. Cuando no hay estructura. Cuando no hay empuje. Las sensaciones se vuelven suaves y uniformes. El peso del cuerpo se reparte sin resistencia. El ritmo interno permanece estable. No es necesario escuchar palabras. No es necesario seguir pensamientos. No es necesario permanecer consciente. El descanso ocurre incluso sin atención. Puede que no haya imágenes. Puede que no haya recuerdos. Puede que el tiempo pierda continuidad. Eso es suficiente. El sistema nervioso permanece en reposo. Cuando no se le estimula. Cuando no se le observa. Cuando no se le empuja. Todo lo que antes estaba activo queda suspendido. Todo lo que antes estaba en alerta se apaga lentamente. No hay nada que cerrar. No hay nada que terminar. No hay nada que decidir. Este estado se sostiene solo. Sin intervención. Sin corrección. Puede continuar así. Durante minutos. Durante horas. Sin interrupción. No hay principio. No hay final. No hay transición. Solo reposo. Y puede quedarse. No hay nada que sostener aquí. El cuerpo está apoyado. La mente puede retirarse. La atención no necesita mantenerse activa. Todo sigue sin esfuerzo. No hay intención. No hay control. No hay vigilancia. La ansiedad no encuentra forma. Cuando no hay tensión que la alimente. Cuando no hay estructura que sostener. Cuando no hay empuje interno. Las sensaciones se vuelven uniformes. El peso del cuerpo se reparte sin resistencia. El ritmo interno permanece estable. No es necesario escuchar palabras. No es necesario seguir pensamientos. No es necesario permanecer consciente. El descanso ocurre incluso sin atención. Puede que no haya imágenes. Puede que no haya recuerdos. Puede que el tiempo pierda continuidad. Eso es suficiente. El sistema nervioso permanece en reposo. Cuando no se le estimula. Cuando no se le observa. Cuando no se le empuja. Todo lo que antes estaba activo queda suspendido.
Todo lo que antes estaba en alerta se apaga lentamente. No hay nada que cerrar. No hay nada que terminar. No hay nada que decidir. Este estado se sostiene solo. Sin intervención. Sin corrección. Puede continuar así todo el tiempo que el cuerpo necesite. No hay inicio. No hay final. No hay transición. Solo reposo. Y puede quedarse. No hay nada que dirigir ahora. El cuerpo está apoyado. La mente puede apagarse. La atención no necesita mantenerse. Todo continúa sin esfuerzo. No hay intención. No hay control. No hay vigilancia. La ansiedad no encuentra espacio. Cuando no hay tensión que la alimente. Cuando no hay estructura que la sostenga. Cuando no hay empuje interno. Las sensaciones se vuelven uniformes. El peso del cuerpo se distribuye sin resistencia. El ritmo interno permanece estable. No es necesario escuchar palabras. No es necesario seguir pensamientos. No es necesario permanecer consciente. El descanso ocurre incluso sin atención. Puede que no haya imágenes. Puede que no haya recuerdos. Puede que el tiempo pierda continuidad. Eso es suficiente. El sistema nervioso permanece en reposo. Cuando no se le estimula. Cuando no se le observa. Cuando no se le empuja. Todo lo que antes estaba activo queda suspendido. Todo lo que antes estaba en alerta se apaga lentamente. No hay nada que cerrar. No hay nada que terminar. No hay nada que decidir. Este estado se sostiene solo. Sin intervención. Sin corrección. Puede continuar así todo el tiempo que el cuerpo necesite. No hay inicio. No hay final. No hay transición. Solo reposo. Y puede quedarse. No hay nada que sostener ahora mismo. El cuerpo está aquí. La mente puede retirarse. La atención no necesita mantenerse activa. Todo continúa sin esfuerzo. No hay intención. No hay dirección. No hay vigilancia. La ansiedad no puede mantenerse. Cuando no hay tensión que la alimente. Cuando no hay estructura que la sostenga. Cuando no hay empuje interno. Las sensaciones se vuelven uniformes. El peso del cuerpo se reparte sin resistencia. El ritmo interno permanece estable. No es necesario escuchar palabras. No es necesario seguir pensamientos. No es necesario permanecer consciente. El descanso ocurre incluso sin atención. Puede que no haya imágenes. Puede que no haya recuerdos. Puede que el tiempo pierda continuidad. Eso es suficiente. El sistema nervioso permanece en reposo. Cuando no se le estimula. Cuando no se le observa. Cuando no se le empuja. Todo lo que antes estaba activo queda suspendido. Todo lo que antes estaba en alerta se apaga lentamente. No hay nada que cerrar. No hay nada que terminar. No hay nada que decidir. Este estado se sostiene solo. Sin intervención. Sin corrección. Puede continuar así durante minutos. Durante horas. Sin interrupción. No hay inicio. No hay final. No hay transición. Solo reposo. Y puede quedarse. No hay nada que atender en este instante. El cuerpo permanece estable. La mente puede retirarse. La atención no necesita fijarse en nada. Todo continúa por sí solo. No hay intención. No hay dirección. No hay vigilancia. La ansiedad no puede sostenerse. Cuando no hay tensión que la alimente. Cuando no hay estructura. Cuando no hay empuje interno. Las sensaciones se igualan. El peso del cuerpo se reparte sin resistencia. El ritmo interno se mantiene constante. No es necesario escuchar palabras.
No es necesario seguir pensamientos. No es necesario permanecer consciente. El descanso ocurre incluso sin atención. Puede que no haya imágenes. Puede que no haya recuerdos. Puede que el tiempo pierda continuidad. Eso es suficiente. El sistema nervioso permanece en reposo. Cuando no se le empuja. Cuando no se le observa. Cuando no se le dirige. Todo lo que antes estaba activo queda suspendido. Todo lo que antes estaba en alerta se apaga lentamente. No hay nada que cerrar. No hay nada que terminar. No hay nada que decidir. Este estado se sostiene solo. Sin intervención. Sin corrección. Puede continuar así. Durante minutos. Durante horas. Sin interrupción. No hay inicio. No hay final. No hay transición. Solo reposo. Y puede quedarse. No hay nada que atender aquí. El cuerpo permanece apoyado. La mente puede apagarse. La atención no necesita sostenerse. Todo sigue sin esfuerzo. No hay intención. No hay control. No hay vigilancia. La ansiedad no encuentra forma. Cuando no hay tensión que la alimente. Cuando no hay estructura que sostener. Cuando no hay empuje interno. Las sensaciones se vuelven planas. El peso del cuerpo se distribuye sin resistencia. El ritmo interno permanece estable. No es necesario escuchar palabras. No es necesario seguir pensamientos. No es necesario permanecer consciente. El descanso ocurre incluso sin atención. Puede que no haya imágenes. Puede que no haya recuerdos. Puede que el tiempo pierda continuidad. Eso es suficiente. El sistema nervioso permanece en reposo. Cuando no se le estimula. Cuando no se le observa. Cuando no se le empuja. Todo lo que antes estaba activo queda suspendido. Todo lo que antes estaba en alerta se apaga lentamente. No hay nada que cerrar. No hay nada que terminar. No hay nada que decidir. Este estado se sostiene solo. Sin intervención. Sin corrección. Puede continuar así. Todo el tiempo que el cuerpo necesite. No hay inicio. No hay final. No hay transición. Solo reposo. Y puede quedarse. Todo puede quedarse tal y como está. No hay necesidad de cambio. No hay nada que mover. No hay nada que mejorar. El cuerpo encuentra apoyo sin esfuerzo. La mente puede retirarse sin aviso. La atención no necesita sostenerse en ningún punto. La ansiedad no tiene dónde apoyarse. Cuando no hay tensión. Cuando no hay vigilancia. Cuando no hay intención de control. Las sensaciones se vuelven más amplias. El peso se reparte de forma natural. El ritmo interno continúa sin interferencias. No es necesario escuchar cada palabra. No es necesario seguir ninguna idea. No es necesario permanecer consciente. El descanso ocurre incluso cuando la atención se apaga. Puede que el tiempo pierda forma. Puede que las sensaciones se vuelvan difusas. Puede que no haya una percepción clara del cuerpo. Eso es suficiente. El sistema nervioso permanece estable. Cuando no se le empuja. Cuando no se le observa. Cuando no se le dirige. Todo lo que antes estaba activo queda en pausa. Todo lo que antes estaba en alerta se apaga suavemente. No hay nada que cerrar. No hay nada que terminar. No hay nada que decidir. Este estado se sostiene por sí solo. Sin intervención. Sin corrección. Puede continuar así. Todo el tiempo que el cuerpo necesite. Sin interrupción. Sin transición. No hay inicio. No hay final. No hay dirección. Solo reposo. Y puede quedarse. Puede que ahora no haya una sensación clara.
No hace falta que la haya. No hay nada que identificar. No hay nada que nombrar. El cuerpo se acomoda sin instrucciones. La mente puede quedar en segundo plano. La atención no necesita fijarse en ningún punto. La ansiedad pierde consistencia. Cuando no encuentra tensión. Cuando no hay vigilancia. Cuando no hay intención de dirigir la experiencia. Las sensaciones se vuelven más homogéneas. El peso del cuerpo se distribuye solo. El ritmo interno continúa estable. No es necesario escuchar activamente. No es necesario seguir el hilo. No es necesario permanecer despierta. El descanso ocurre incluso sin participación. Puede que el tiempo se diluya. Puede que las palabras pierdan nitidez. Puede que la percepción se vuelva amplia y suave. Eso es suficiente. El sistema nervioso se mantiene en reposo. Cuando no se le empuja. Cuando no se le observa. Cuando no se le exige nada. Todo lo que antes estaba activo. Entra en pausa. Todo lo que antes estaba en alerta. Se apaga lentamente. No hay nada que cerrar. No hay nada que terminar. No hay nada que decidir. Este estado se sostiene solo. Sin corrección. Sin intervención. Puede continuar así. Durante minutos. Durante horas. Sin interrupción. No hay principio. No hay final. No hay transición. Solo reposo. Y puede quedarse. No hay nada que sostener en este instante. El cuerpo está apoyado. La mente puede retirarse. La atención no necesita permanecer. Todo continúa sin esfuerzo. No hay intención. No hay dirección. No hay vigilancia. La ansiedad no puede mantenerse. Cuando no hay tensión que la alimente. Cuando no hay estructura que la sostenga. Cuando no hay empuje interno. Las sensaciones se vuelven suaves y uniformes. El peso del cuerpo se reparte sin resistencia. El ritmo interno permanece estable. No es necesario escuchar palabras. No es necesario seguir pensamientos. No es necesario permanecer consciente. El descanso ocurre incluso sin atención. Puede que no haya imágenes. Puede que no haya recuerdos. Puede que el tiempo pierda continuidad. Eso es suficiente. El sistema nervioso permanece en reposo. Cuando no se le estimula. Cuando no se le observa. Cuando no se le empuja. Todo lo que antes estaba activo. Queda suspendido. Todo lo que antes estaba en alerta. Se apaga lentamente. No hay nada que cerrar. No hay nada que terminar. No hay nada que decidir. Este estado se sostiene solo. Sin intervención. Sin corrección. Puede continuar así. Durante minutos. Durante horas. Sin interrupción. No hay inicio. No hay final. No hay transición. Solo reposo. Y puede quedarse. En este momento no hace falta comprender nada. No hay una experiencia correcta. No hay una forma adecuada de descansar. No hay nada que lograr. El cuerpo se sostiene por sí solo. La mente puede alejarse sin esfuerzo. La atención no necesita permanecer. La ansiedad se disuelve cuando no encuentra oposición. Cuando no hay vigilancia. Cuando no hay intento de control. Las sensaciones se vuelven más simples. El peso se reparte sin resistencia. El ritmo interno continúa estable. No es necesario escuchar con atención. No es necesario seguir las palabras. No es necesario estar consciente del proceso. El descanso ocurre incluso sin intención. Puede que la percepción del cuerpo cambie. Puede que el tiempo se vuelva impreciso. Puede que no haya una frontera clara entre pensar y no pensar. Eso es suficiente. El sistema nervioso se regula mejor. Cuando no se le empuja. Cuando no se le observa. Cuando no se le dirige.
Todo lo que antes estaba activo entra en reposo. Todo lo que antes estaba en alerta se apaga lentamente. No hay nada que cerrar. No hay nada que terminar. No hay nada que decidir. Este estado se mantiene solo. Sin corrección. Sin intervención. Puede prolongarse todo el tiempo que el cuerpo necesite. Sin interrupciones. Sin transiciones. No hay inicio. No hay final. No hay dirección. Solo descanso. Y puede quedarse. Tal vez ahora todo resulte más simple de lo habitual. No hay capas. No hay ruido. No hay necesidad de entender lo que ocurre. El cuerpo permanece estable sin esfuerzo. La mente puede quedar borrosa. La atención no necesita fijarse en nada concreto. La ansiedad se desvanece cuando no encuentra resistencia. Cuando no hay intento de control. Cuando no se la empuja en ninguna dirección. Las sensaciones se mantienen continuas. El peso se distribuye de forma natural. El ritmo interno sigue su curso sin interferencias. No es necesario escuchar con claridad. No es necesario recordar las palabras. No es necesario permanecer consciente. El descanso ocurre incluso sin participación. Puede que el tiempo pierda estructura. Puede que la percepción del cuerpo se vuelva amplia. Puede que no haya una frontera clara entre estar despierta y dormir. Eso es suficiente. El sistema nervioso se estabiliza. Cuando no se le observa. Cuando no se le empuja. Cuando no se le exige ningún estado. Todo lo que antes estaba activo entra en reposo. Todo lo que antes estaba en alerta se apaga lentamente. No hay nada que cerrar. No hay nada que terminar. No hay nada que decidir. Este estado se mantiene solo. Sin intervención. Sin corrección. Puede prolongarse todo el tiempo que el cuerpo necesite. Sin interrupciones. Sin transiciones. No hay inicio. No hay final. No hay dirección. Solo reposo. Y puede quedarse. Quizá ahora todo se sienta más lejano. No hay urgencia. No hay un punto al que llegar. No hay nada que comprobar. El cuerpo encuentra apoyo sin pedirlo. La mente puede quedar difusa. La atención no necesita anclarse en nada. La ansiedad pierde presencia cuando no hay fricción. Cuando no se la sigue. Cuando no se intenta cambiar la experiencia. Las sensaciones se suavizan. El peso se reparte de manera natural. El ritmo interno continúa estable. No es necesario escuchar cada frase. No es necesario mantener la conciencia. No es necesario recordar lo que se dice. El descanso ocurre incluso sin atención. Puede que el tiempo se diluya. Puede que las palabras se mezclen. Puede que no haya una percepción clara del cuerpo. Eso es suficiente. El sistema nervioso se aquieta. Cuando no se le empuja. Cuando no se le observa. Cuando no se le exige dirección. Todo lo que antes estaba activo entra en pausa. Todo lo que antes estaba en alerta se apaga lentamente. No hay nada que cerrar. No hay nada que terminar. No hay nada que decidir. Este estado se sostiene solo. Sin intervención. Sin corrección. Puede prolongarse todo el tiempo que el cuerpo necesite. Sin interrupciones. Sin transiciones. No hay inicio. No hay final. No hay dirección. Solo reposo. Y puede quedarse. A veces no hay una sensación clara que indique descanso. Y aún así el cuerpo ya está bajando el ritmo. No es necesario notarlo. No es necesario comprobarlo. No es necesario entenderlo. El cuerpo sabe cómo acomodarse sin ayuda. La mente puede quedar en segundo plano. La atención no necesita sostenerse en ningún lugar. La ansiedad pierde presencia cuando no se la busca.
Cuando no se la observa. Cuando no se intenta modificar lo que está ocurriendo. Las sensaciones se vuelven más amplias. El peso del cuerpo se reparte de manera natural. El ritmo interno continúa sin interferencias. No es necesario escuchar cada palabra. No es necesario seguir ninguna idea. No es necesario permanecer despierta. El descanso ocurre incluso sin intención. Puede que el tiempo deje de sentirse continuo. Puede que las palabras se mezclen. Puede que no haya una percepción clara del cuerpo. Eso es suficiente. El sistema nervioso se mantiene estable. Cuando no se le empuja. Cuando no se le examina. Cuando no se le exige ningún resultado. Todo lo que antes estaba activo. Entra en pausa. Todo lo que antes estaba en alerta. Se apaga lentamente. No hay nada que cerrar. No hay nada que terminar. No hay nada que decidir. Este estado se sostiene solo. Sin intervención. Sin corrección. Puede continuar así. Durante minutos. Durante horas. Sin interrupciones. No hay inicio. No hay final. No hay transición. Solo reposo. Y puede quedarse. Puede que ahora la experiencia sea más difusa. No hay un punto claro. No hay una sensación dominante. No hay algo a lo que prestar atención. El cuerpo se apoya sin esfuerzo. La mente puede diluirse. La atención no necesita permanecer. La ansiedad se queda sin forma. Cuando no hay fricción. Cuando no hay seguimiento. Cuando no hay intento de control. Las sensaciones se vuelven continuas. El peso se reparte de manera natural. El ritmo interno sigue estable. No es necesario escuchar activamente. No es necesario comprender. No es necesario estar despierta. El descanso ocurre incluso sin intención. Puede que el tiempo pierda nitidez. Puede que las palabras se mezclen. Puede que la percepción del cuerpo se vuelva amplia. Eso es suficiente. El sistema nervioso se aquieta. Cuando no se le empuja. Cuando no se le observa. Cuando no se le exige dirección. Todo lo que antes estaba activo. Entra en reposo. Todo lo que antes estaba en alerta. Se apaga lentamente. No hay nada que cerrar. No hay nada que terminar. No hay nada que decidir. Este estado se mantiene por sí solo. Sin intervención. Sin corrección. Puede prolongarse. Todo el tiempo que el cuerpo necesite. Sin interrupciones. Sin transiciones. No hay inicio. No hay final. No hay dirección. Solo reposo. Y puede quedarse. Llega un momento en el que la ansiedad ya no tiene nada que decir. Pero el cuerpo sigue escuchando por costumbre. No porque haya peligro. No porque algo esté mal. Sino porque durante mucho tiempo estuvo atento. El sistema no sabe aún que puede dejar de escuchar. Por eso, incluso cuando todo se calma, queda una vigilancia suave. Una presencia mínima. Como si algo pudiera necesitarte. Ahora mismo no hay nada que necesite tu atención. Nada que vaya a ocurrir si no estás pendiente. Nada que dependa de ti. Este instante no se sostiene por tu conciencia. No se mantiene por tu presencia. No requiere que estés aquí. Puedes permitir que la atención se afloje. Sin seguirla. Sin comprobar si te estás yendo. Sin intentar quedarte. No pasa nada si no escuchas cada palabra. No pasa nada si te pierdes. No pasa nada si no recuerdas. El cuerpo no necesita comprensión. Necesita ausencia de exigencia. La ansiedad se apaga. Cuando deja de ser observada. No hace falta que confíes. No hace falta que sueltes. No hace falta que te entregues. Basta con no intervenir. El sistema sabe cómo apagarse. Cuando no hay tarea. Cuando no hay seguimiento. Cuando no hay vigilancia.
Puedes permitir que la conciencia se vuelva borrosa, difusa, sin forma clara. No hay nada que mantener despierto. Nada que sostener encendido. Nada que acompañar. El descanso no ocurre porque lo permitas. Ocurre cuando ya no estás interfiriendo. Y si el sueño llega, no tienes que notarlo. No tienes que atravesarlo. No tienes que seguirlo. Puede llevarte sin aviso. Sin transición. Sin recuerdo. Este momento no necesita cierre. No necesita final. No necesita que estés presente para terminar. Puede continuar solo. Y tú puedes desaparecer un poco. Sin perder nada. Sin irte a ningún sitio. Sin dejar de estar a salvo. La ansiedad termina perdiendo fuerza cuando el cuerpo deja de buscar una solución. No porque la solución llegue, sino porque deja de ser necesaria. Durante mucho tiempo, el sistema intentó arreglar, entender, anticipar, prevenir. Y ese intento constante mantuvo la tensión activa. El cuerpo no se calma cuando encuentra respuestas. Se calma cuando deja de necesitarlas. Ahora mismo no hay nada que resolver. Nada que descifrar. Nada que comprender antes de poder descansar. Este instante no es un problema. No es una situación que requiera gestión. Es solo un momento que puede pasar sin intervención. Puedes permitir que el cuerpo no haga nada. Ni siquiera relajarse. Ni siquiera soltarse. Solo no hacer. La ansiedad se sostiene del movimiento interno. Se disuelve cuando no hay empuje. No tienes que llegar a un estado mejor. No tienes que sentir alivio. No tienes que notar cambios. El cuerpo sabe cuándo bajar. Cuando no se le empuja en ninguna dirección. Puedes permitir que las sensaciones estén. Sin interpretarlas. Sin corregirlas. Sin intentar modificarlas. Nada aquí necesita seguimiento. Nada necesita evaluación. Nada necesita cierre consciente. El descanso no ocurre porque lo decidas. Ocurre cuando el cuerpo deja de ser dirigido. La ansiedad pierde sentido. Cuando no hay nada que vigilar. Nada que anticipar. Nada que sostener. Y cuando no hay tarea. El sistema entra en reposo por sí mismo. No hace falta recordar nada de esto. No hace falta mantenerlo presente. No hace falta comprenderlo. Puede quedarse trabajando solo. Mientras duermes. Y si el sueño llega, no tienes que acompañarlo. Puede llevarte sin esfuerzo. Sin aviso. Sin resistencia. Este momento no te pide nada más. ¿Y eso? Es suficiente. En este punto de la noche, cuando la conciencia se ha retirado, el subconsciente permanece abierto de una forma natural. No necesita estímulos. No necesita intención. Simplemente recibe aquello que encaja y deja pasar lo que no es necesario. Mientras duermes, todo lo escuchado puede asentarse como una sensación general. Sin forma definida. Sin palabras. Sin imágenes claras. El cuerpo descansa porque sabe hacerlo. La respiración sigue su propio ritmo. Nada interrumpe este proceso. No hay prisa. No hay objetivo. El descanso profundo no necesita dirección. El subconsciente integra de manera silenciosa. Como una marea suave que ajusta sin ruido. Sin resistencia. Sin tensión. Si las palabras se mezclan con el silencio, está bien. Si la voz se percibe lejana, también está bien. Nada necesita ser sostenido. Dormir no es ausencia. Es una forma distinta de presencia. Mientras el cuerpo duerme, el interior encuentra equilibrio, orden, estabilidad. No hay que despertar para que esto ocurra. No hay que recordar. Todo sucede por debajo del nivel consciente. La voz puede continuar acompañando suavemente. Sin intención. Sin empujar. Sin pedir nada.
Y el descanso sigue. Profundo. Continuo. Estable. Durante toda la noche.